¿Cuántos han sido edificados? ¿Cuánto su fe ha sido construida y fortalecida estos días? Hoy es el cierre de esta serie particular que comenzó con una prédica simplemente y se nos complicó porque sentíamos que el Espíritu de Dios quería afirmar estos conceptos en nuestros corazones. Dios, estoy sufriendo, ¿estás allí? Y la pregunta que siempre hacemos es esa, cuando estamos pasando por una crisis económica, de salud, relacional, la que sea, laboral, siempre ante una crisis la pregunta es, Señor, ¿dónde estás? No se siente igual a como cuando estamos cantando. Estábamos cantando aquí, celebrando al Señor, pero cuando estás pasando una crisis, cuando te dan el resultado en tus manos, cuando la carta del banco llega, en ese momento, por más que quieras cantar, no se siente igual. ¿Cuántos saben que no se siente igual? No hay emociones, bueno, hay emociones contrarias. No hay deseo de cantar, no hay deseo de alabar. Y como que la fe se nos apaga. Como que alguien nos echó agua encima de la llamita de la fe. Y lo que hay una fe quizás que está humeante. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Estás ahí, Señor? En un momento dado, hermano, pero antes vamos a orar. Vamos a Daniel capítulo 3, 16 al 18, pero antes oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, abrimos nuestros corazones en esta hora. Señor, tu palabra dice que en el mundo tendremos aflicción. Ya tú nos advertías que tendríamos aflicción, que la aflicción va a ser parte de la vida. Señor, pero nos dijiste también, pero confíen que yo he vencido al mundo. Señor, gracias porque nos prometiste, Señor, que a pesar que tendremos aflicciones, tú estarías con nosotros. Tú estarías siempre con nosotros. A los que hemos confiado en ti, a los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, tenemos, Señor amado, una mejor expectativa aún en medio de la crisis, Señor. Porque tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros. En Daniel se relata, ¿verdad?, el caso de 3 jóvenes que habían sido traídos cautivos desde Jerusalén hacia Babilonia. Y estos 3 jóvenes, bueno, con miles de personas más, pero estos 3 jóvenes también, junto a Daniel, servían cerca del rey, cerca del palacio del rey de Babilonia. Y cuando el rey se entera, Nabucodonosor, que estos 3 jóvenes judíos se negaban a postrarse frente a la estatua que él había construido. Algunos piensan que la estatua no era un dios cualquiera, sino que era él mismo, hecho una esfinge, una imagen de él para que la gente se postrara ante él, ¿verdad? Así que estos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, dijeron: no nos vamos a postrar frente a esa estatua. Así que el calizaje de la época, o el servicio de inteligencia de la época del rey, reportan que estos 3 jóvenes no se postraban frente al rey, frente a la estatua del rey. Hoy día es muy similar. Hoy día hay que postrarse frente a la nueva idea, ¿verdad?, de la ideología de género y otras cosas más, que sería bueno para hablar de otro tema en otro tiempo, ¿no? Pero hoy día es importante que entiendas que no te puedes postrar frente al ídolo de nadie ni de nada. Nuestras verdades y nuestro Dios está bien claro. ¿Cuántos saben dónde está la verdad en Cristo? Así que el rey los llama, y el rey llama a estos 3 jóvenes y los confronta. Mire, yo no sé si usted se ha sentado alguna vez con el presidente de la República o con un mandatario de una región, de una nación, pero debe ser bien fuerte. Usted puede hablar mal del rey, pero no es una cosa hablar mal del rey de lejos a verlo de frente. Y este rey, Nabucodonosor, era un rey temible, sanguinario. Y no había otra nación por encima de este rey. Babilonia era el imperio de la época. Así que estos 3 jóvenes, frente a este hombre, frente al rey, están siendo ¿qué? Confrontados. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey cuando el rey le dijo:
con que ustedes no se van a postrar frente al Dios que yo creé. Le dijeron al rey: no tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. Mi decisión por Cristo, en el caso mío, no tengo por qué considerarla 37 años después casi. Eso está claro. No es una cosa que yo voy a decidir, es una cosa que ya yo decidí hace 36 años. No tengo que responder respecto a esto, respecto a mi fe, no tengo que responderle a nadie. Yo estoy claro a quién yo le voy a servir. Eso era básicamente lo que estaban diciendo. No tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. Esto está resuelto, esto está claro en la vida mía. Su majestad sigue reconociendo que el tipo es el rey. Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego. Porque acuérdense, el que no se postraba frente a la estatua del rey, ¿a dónde iba a parar? A un horno de fuego. Ellos están diciendo: nuestro Dios nos puede ¿qué? Nos puede librar. No está diciendo nuestro Dios nos va a librar. Lo que están diciendo es: las circunstancias, no sabemos lo que va a pasar. Dios nos podría librar. Ahora, Dios podría no librarme de este horno. ¿A cuántos Dios no los ha librado a veces? Hay cosas que Él no me las ha librado, que he tenido que pasar el Niágara en bicicleta. Y no les canto porque no hay tiempo y no tengo la pista. O se podrían ir también si empiezo a cantar esa canción aquí. Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego. Ellos no se avergonzaron de saber quién era su Dios frente a ese hombre, frente a ese rey todopoderoso, entre comillas. Y a veces nosotros negamos la fe frente a nuestros pares en un salón de clase. Pero estos chicos no negaron su fe. Y le iba a costar ¿qué? La vida. Y también puede librarnos de su poder, del poder de su majestad. Pero aún, si no lo hiciera, aún si no nos libra del fuego, si no nos libra de ti, porque a veces Dios no nos libra, sepa su majestad que no vamos a servir al necio Dios que usted hizo, añado yo. No serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado erigir. Cuando el sufrimiento viene por usted, serle fiel a Dios. Usted le es fiel a Dios y ese es el premio. Dice la palabra, hermano, dice la palabra que el rey se enojó. ¿Y cómo no enojarse? ¿Quién enfrentaba a este rey? Hermano, ante el nombre y la presencia de este rey, las naciones temblaban. Este rey, este Nabucodonosor, era temible. Y tú estás ahí con tus amigos en el trabajo, por no recibir presión, escondes al Señor. La fe no siempre nos libra del sufrimiento. Hermano, la fe no siempre nos libra del sufrimiento. El sufrimiento está incluido en la vida. Y a veces no queremos sufrir. Los atletas de más éxito son los que más sufren, porque se abstienen de todo y se disciplinan y someten su vida, su cuerpo a un régimen intenso. Y eso es sufrimiento. Por eso es que no todo el mundo llega, por ejemplo, a unos Juegos Olímpicos, porque aparte de destreza necesitas ¿qué? Disciplina. Y disciplina implica ¿qué? Sufrimiento. La fe no siempre nos libra de ese sufrimiento, pero nos ayuda a confiar en Dios en medio de ¿qué? En medio del quebranto.
Dios nunca prometió que no habría sufrimiento, al contrario, Él nos advirtió: en el mundo tendréis que aflicción. Este no es el cielo, estamos de paso. Pero confíen, porque yo ¿qué? Yo he vencido. Así que el rey se enojó tanto, que dice la Biblia, que mandó a calentar el horno varias veces más. Tan fuerte que los que arrojaron estos 3 muchachos al horno se quemaron y murieron. De tan fuerte, la Biblia cuenta que fue fuertísimo las llamas de ese horno. Así que el rey, tan sádico que era, se sentó a ver el show de ver cómo estos 3 cerditos se morían en las llamas de su horno, porque no se rindieron a su Dios. A ver que Dios te va a librar a ti de esto. Verso 24. El rey Nabucodonosor, que es un buen nombre para un hijo, no sé por qué no lo usan. Nabucodonosor. ¿Te imaginas un hijo con un nombre así? Carlos Nabucodonosor. Para hacerlo cortito le dicen Nabu. Estaría bien ese nombre. Se espantó. Estaba sentado viendo el show y se espantó. Un tipo valiente, un tipo de guerra, se espantó. Y rápidamente se levantó y dijo al consejo: ¿acaso no eran 3 los jóvenes que fueron arrojados y fueron atados al fuego? Fueron amarrados para que no se soltaran. ¿Cuántos fueron? Fueron 3. Entonces el rey dice, ellos respondieron: así es, en verdad, su majestad. Y el rey dijo: pues yo veo 4 jóvenes sueltos. ¿Cuántos echaron? ¿Cuántos habían? Y los 4 eran ¿cómo? Eran jóvenes. Y estaban ¿cómo? Y estaban sueltos. Interesantemente, hermano, los jóvenes pasaron por el fuego. Dios no los libró. Dios, pero ¿por qué no mandaste una lluvia tan intensa y unos vientos que tumbaran ese horno y el fuego se apagara? Pero no, Dios tiene que meterlos al fuego. O sea, el Señor está en su trono y ve que este rey inmundo está tirando a estos jóvenes, siervos de él, al horno. ¿Y qué hace Dios? Nada. Ahora, se mete en el horno con ellos. ¿Qué hizo Cristo por ti? Se fue a la cruz por ti. Ese es el amor de Dios. ¿Sí? Mis hijos van a pasar esa crisis, yo me meto con ellos en el horno. Y se cree que ese es el ángel de Jehová. De hecho, y es joven. Pues yo veo a 4 jóvenes sueltos que se pasean en medio del fuego, en medio de la crisis, en medio de ese sufrimiento. Estos tipos se están paseando en el fuego. Y hay un cuarto allí. Y dice más, sin que sufran daño alguno. Y el aspecto del cuarto joven es como el de un hijo de los dioses. Claro, hay un solo hijo de Dios, que es ¿quién? Jesucristo. Y la Biblia enseña que el ángel de Jehová acampa sobre ¿quién? Sobre los que le temen. Y está bien claro que el ángel de Jehová era ¿quién? Cristo, que se revelaba antiguamente como el ángel de Jehová. Por eso es que cuando él se presentaba, el ángel de Jehová, la gente se postraba frente al ángel de Jehová y aceptaba ¿qué? Esa adoración. Por eso es que en un momento dado los papás de Sansón le dicen: ¿cómo es tu nombre? ¿Y qué le dice el ángel de Jehová? ¿Cómo preguntas por mi nombre? Si mi nombre es como admirable. ¿Y quién se llama así? Jesús. Pero es otro tema. Así que el cuarto joven está con ellos ahí en el fuego. Dios no te evita el sufrimiento, pero ¿dónde está Dios cuando sufres? Ahí contigo. Ahí contigo. Esa foto, una manera interesante que los artistas, gracias a Dios por los artistas, quieren expresar esa escena. El horno, los 3 jóvenes y un cuarto joven que está a tu izquierda, ¿verdad? Que el rey se espantó cuando lo vio. No solamente estaban sueltos, se paseaban por el horno
y el cuarto joven parecía un hijo de los dioses. ¿Sabes qué, hermano? Escúcheme lo que le voy a decir. Cuando usted está pasando por una crisis, usted no ve a Dios, o usted lo ve. No lo ve. ¿Usted lo siente? Yo no lo siento. Yo puedo sentir a Dios a veces, muy pocas veces en 36 años. Lo he sentido de manera sobrenatural. A veces son más las emociones que lo real. Pero ¿sabes qué? Cuando estás en una crisis, tú no sientes a Dios para nada. Mucho menos lo vas a ver. ¿Sabes quién ve ese cuarto joven al lado de esos tres hombres? Satanás. Satanás te ve a ti en la crisis. Tú no sientes a Dios. Tú estás pasando tu tiempo difícil. Pero Satanás, que es un ser espiritual, puede ver a quién. Puede ver a Dios. Es importante que tú creas eso. Yo no sé si tengo la capacidad de ver a Dios en medio de la crisis. Yo sé que Dios está conmigo y que mi enemigo lo ve. Si Nabucodonosor pudo ver al ángel de Jehová, el enemigo, el adversario también lo ve cuando tú estás pasando la crisis. En tu crisis hay una batalla tremenda. Escucha, la batalla en la crisis no es que tú rebases la enfermedad. No es que tú rebases la crisis financiera. No es que tú rebases la crisis que estás viviendo. La lucha en las crisis es que se establezca el propósito de Dios para ti en la crisis. Esa es la batalla. La batalla es que Dios pierda el control de tu vida. Y Dios no puede perder el control de tu vida solamente si tú se lo quitas. Por eso fue que Nabucodonosor pudo ver a quién. Al cuarto hombre en el horno. Al Cristo revelado en ese tiempo y en ese horno de fuego. ¿Dónde está Dios entonces? En el sufrimiento, hermano. Dios está con nosotros. En la tormenta, en la lluvia fuerte. ¿Dónde está Dios? Con nosotros. ¿Con qué ojos se ven? Con los ojos de la fe. ¿Y por qué debo creerlo? Porque la palabra lo dice. Y si yo no lo veo, no es tan importante. Lo importante es que el enemigo lo vea. Lo importante es que el enemigo lo vea. Y sabes, cuando el enemigo salga corriendo, no piensas que corrió por tu espiritualidad. No corrió por ti, corrió por el que está detrás de ti. Amén. Resistir, dice, someteos a Dios, resistir al diablo y al que, dice la Biblia, y él tiene que huir. Pero huye porque te vio tu cara y se espantó. No. Huye por el que está detrás de ti. Dice la Biblia que Dios está al lado de nosotros, ¿cuál qué? ¿Poderoso qué? Poderoso gigante. Porque Él acampa contigo, con los que le temen. Isaías 4:3, 43, 2 al 3. Por no sacar los lentes, oye. Cuando pase por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Alguien una vez me dijo, sí, pero esta promesa es para el pueblo de Israel. Vale, ciertamente. Le habló al pueblo de Israel con esta promesa. Pero si el pueblo de Israel, si sin ser lavado con la sangre de Cristo, gozó de esta promesa, ¿cuánto más nosotros? Para los teólogos. Cuando pases por las aguas profundas, ¿vas a pasar por dónde? ¿Dios te va a evitar pasar por las aguas profundas? No te va a evitar pasar por el dolor. Dios va a dejar que llegue el dolor. Ahora yo estaré contigo. Moisés le dijo, ok, Señor, si voy a llevar a este pueblo por todo el desierto, que tu presencia vaya conmigo. Y Dios le dijo, Moisés, mi presencia irá contigo y te dará ¿qué? Paz. ¿Y por qué vas a darme paz? Porque es lo que vas a necesitar en el desierto.
¿Evitó Dios el sufrimiento que pasó Moisés en el desierto? Hermano, Moisés era feliz. Moisés era feliz. Vivía con el suegro, la esposa, la familia, atendía a los animales, en el campo, iba al río. Moisés estaba feliz. Dios lo metió en este lío tremendo. Moisés sufrió muchísimo, pero ¿qué Dios le dio? Su presencia, que traía ¿qué? Paz. Él te va a permitir que pases por todo el sufrimiento, pero su presencia va contigo. Yo estaré contigo. Vamos a pasar por el río profundo, pero vamos juntos. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Hermano, un río de dificultad debe ser una gran dificultad. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarán las llamas. ¿No te qué? No te consumirán. Las llamas no te consumirán. Pero voy a pasar por el río de dificultad y voy a pasar por las llamas. ¿No podría Dios evitar que yo pase por las llamas? ¿No podría evitar Dios que yo pasara por el sufrimiento? No hay mayor crecimiento para un creyente que el sufrir, que el sufrir, y que ese sufrimiento se convierta en una escuela de aprendizaje de fe para ti. Yo he madurado más en el sufrimiento de toda mi vida que una buena escuela, que un buen curso, que una buena lectura, que una buena prédica, que un taller. Donde más se aprende, hermanos, es en la cama de un hospital. Donde más se aprenden es cuando te quitan todo el control y estás tirado en una esquina a expensas de quién sabe qué. ¿Estás conmigo aquí? El apóstol Pablo, ¿qué sufrimiento tuvo Pablo? ¿Y por qué Pablo sufrió? Por obedecer al Señor. Y mira lo que Pablo dice, 2 Corintios 4, 8 y 9. Por todos lados nos presionan las dificultades, como la arepa, ¿no? Ya usted sabe, fuego por todos lados. Pero no nos aplastan, no nos aplastan, no nos aplastan. Estamos perplejos. Y cuando dice esa palabra es que estás confundido, estás tan en shock. Perplejo, en shock sería en inglés. Estás tan perplejo que estás turbado. Y aunque estás turbado por la crisis, porque es fuego por todos lados, ¿qué dice entonces? Pero no caemos en desesperación. Estoy turbado, pero no pierdo la esperanza. Hay tanta lluvia, tanta niebla que no veo, pero se va a despejar. Dios está aquí. Y la esperanza, hermano, escúcheme, es la expectación que usted tiene de lo que Dios va a hacer. Eso es esperanza, sentarte a esperar lo que Dios va a hacer en esta crisis. Tengo una crisis con el banco, una crisis financiera, una crisis en la relación de pareja, con mis hijos, con mis padres. Pero, ahora, ¿qué Dios va a hacer? Porque yo le entregué eso al Señor. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. ¿Somos qué? Perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos como derribados, pero no destruidos. ¿Cuántos se han sentido a veces en el suelo? ¿Cuántos sienten que el jab que te dio el enemigo, pam, pam, fue tan fuerte que te tiró? Y has pensado, bueno, me están contando. O sea que son hasta 10 que te cuenta el árbitro. 1, tú estás ahí intentando, perplejo. Me levanto, me tiro en el suelo. 4, parece que este es el fin. Y el contrario está brincando, celebrando, porque este no se va a parar de aquí. Quizás esa caída fue que hasta pecaste y estás tan decepcionado, decepcionada, estás diciendo, bueno, ¿para qué levantarme si Dios sabe que yo no soy digno? Y estás ahí, mientras el árbitro está contando, tú estás ahí pensando en que, bueno, ya perdí la pelea, ya de aquí no hay quien me levante. ¿Y cómo Dios va a levantarme de aquí?
Y el árbitro sigue ¿qué? Contando. El único que puede parar esa pelea eres tú. Porque te puedes levantar. No estás destruido. Caído no es destruido. Caído no quiere decir que se acabó. Caído que tiene que pararte ahora con más fe. Amén. Eso le llaman el boxeo. Le llaman el segundo aire. Perdónenme que los boricuas con el boxeo, baloncesto y béisbol son las 3B. Usted sabe. Y te levantas. 9 y ahí te levantaste. Y el contrario está como que, pero mira, este no vale 2 chavos. Y ese segundo aire, ¿quién lo da? El Espíritu Santo. No, nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en ¿qué? Desesperación. Somos como perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Esos son los días donde tú dices, todo el mundo la tiene conmigo. Todo el mundo la tiene conmigo. El jefe me votó, mi esposa me peleó, el pastor me puso en disciplina. Soy víctima de todo el mundo. Tranquilo, Dios está ahí contigo, a pesar de la lluvia. Somos derribados, pero no ¿qué? No destruidos. Pablo sigue diciendo en el verso 10, mediante el sufrimiento. ¿Mediante qué? Mediante el seminario bíblico. No. Mediante la prédica del pastor. No. Mediante una lectura de fulano. No. Mediante el sufrimiento. Nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús. Pero ¿por qué si mi problema es financiero, la Biblia habla del cuerpo? Porque en el sufrimiento todo se somatiza en el cuerpo. Migraña, la columna, gastritis, por ahí la lista es inmensa. Hablé con el doctor Liendo, le enseña sobre eso. Las úlceras, la crisis financiera, las crisis espirituales, todo se refleja en el cuerpo, hasta el pecado se refleja en el cuerpo. Y Pablo está diciendo que ese sufrimiento, el que él vive el sufrimiento, ve la persecución. Mira, hermano, la vida de Pablo siempre estuvo guindando de un hilito. Siempre. Desde que Pablo se convirtió, su vida estaba guindando de un hilo. Siempre. No hubo una etapa en la vida de Pablo donde su vida no estaba en riesgo. Siempre estuvo en riesgo. ¿Por qué? Porque se convirtió a Cristo. Tan feliz que era Pablo. Entonces también que me convierto y mira todo lo que me viene para encima. Pablo tuvo que huir varias veces, hermano. Lo apedrearon. ¿Qué no le pasó a Pablo? Una vida trágica. Fríamente mira la vida de Pablo y tú dices, Dios no pudo haber estado con Pablo. La iglesia pensaba, muchos creyentes pensaron que le pasaba todo eso a Pablo porque Pablo estaba en algún tipo de pecado. Algo anda raro con él, mira todo lo que le pasa. Y Pablo responde, mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Cristo. Me asemejo al sufrimiento de Cristo. Cristo padeció en su cuerpo por tus pecados y los míos. Y Pablo dice, al menos en este sufrimiento de mi cuerpo, me estoy asemejando a Cristo. Para que la vida de Cristo, de Jesús, también pueda verse en nuestro cuerpo. Si yo quiero que la vida de Cristo se manifieste en mi vida, el sufrimiento es parte de esto. ¿Cómo la vida y el poder de Cristo puede verse en nosotros? Ay, ¿cómo es que se da eso? Bueno, Pablo responde en el capítulo 12 de ese mismo libro, el apóstol Pablo. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor, ¿cuándo? En debilidad. ¿Estás caído? Ok, pues si dice Señor, levántame, ahora es que vas a ver a Dios derramar su poder sobre ti. Así que ahora me
alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de ¿quién? A través de mí. ¿Cuándo Cristo actúa por mí? Cuando soy fuerte, cuando soy débil. ¿Cuándo Cristo me salvó? ¿Cuando era débil o cuando era fuerte? El día más débil de Dios fue ese viernes de muerte. Dios colgando en un madero. Ese fue el día más débil de Dios. ¿Qué hacía Dios en debilidad? Salvándome, salvándote. No fue en fortaleza, no fue el león que nos salvó, fue el cordero que nos salvó. ¿Y a quién salva un cordero? Nosotros. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones, en las dificultades que sufro por Cristo. ¿Por qué sufría Pablo? ¿Por golpear a las mujeres de la época? ¿Por dejar a los muchachos que los regaba por todos lados? No. ¿Por no pagar las deudas? No. ¿Por borracho? No. ¿Sufro por quién? Por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces ¿soy qué? Soy fuerte. Dios utiliza el sufrimiento para reflejar a Cristo en nosotros. No vamos a madurar si no atravesamos la escuela del sufrimiento. Hermano, se madura sufriendo. Pero no tienes por qué sufrir solo. ¿Y qué ventaja hace que yo sufra con Dios? Porque entonces eso se convierte en sufrimiento con propósito. Ya mismo lo vas a ver. Ya te lo voy a mostrar. Mira, hermano, a veces pasan cosas que tú dices, pero Señor, tú no puedes estar conmigo. Tú no puedes estar conmigo. Una mujer llamada Noemí. Noemí quiere decir dulzura. Como hermanas aquí, tengo una hermana, una de nuestras fundadoras de esta iglesia. No la veo aquí ahora. Dulce María. Pues ella se llamaba Dulce. Noemí es dulce, dulzura. Es lo que significa el nombre. Y esta mujer vivía en Belén. Acuérdense de ese nombre. ¿Dónde? En Belén. ¿Y saben de dónde es Belén? Bueno, ahora en Navidad la gente habla mucho de Belén. Sí, ese mismo. Ese Belén. Vivía en Belén de Judá. Y tenía a su esposo. Y tenía 2 hijos varones. La cosa se puso mala en Belén y se fueron a Moab. Porque las tierras eran fértiles. Y se mudan para allá. Lo interesante es que en ese tiempo una mujer con esposo y 2 hijos varones, eso es tremendo futuro. ¿Por qué? Porque los hombres eran los que hacían el trabajo fuerte, defendían la casa, cuidaban las mujeres. Ya no somos tan importantes últimamente, ¿verdad? Hay fuentes por ahí que quieren hacer ver que los hombres, no, que ellos son malos todos y hay que. Sigan durmiendo de ese lado. Así que Noemí se fue con su familia, como los que salen de aquí a los Estados Unidos. No fuimos, salió la residencia, Dios habló, no fuimos todos, la familia. Pero resulta que estando allá, el esposo se le muere, queda viuda. Bueno, pero una viuda con 2 hijos varones todavía te va muy bien. Así que los muchachos de ella crecieron y se casaron. Pero 10 años después se le murió un hijo. ¿Y sabes qué? También se le murió el otro. Entonces, si una viuda es malo, era difícil, era muy sufrida en tiempos antiguos, 3 viudas era terrible. ¿Qué futuro podía tener 3000 años atrás 3 viudas en el Medio Oriente? ¿Qué futuro podían tener? Hermano, reunió a sus 2 yernas y les dijo: ok, vuélvanse a casa de sus padres, vuélvanse a sus dioses. No tengo más hijos para casarla. Yo me regreso a mi país. Yo me regreso a Belén. Una de ellas, Ruth, dijo: no. Orfa se fue con su familia y a sus dioses. Pero Ruth dijo: no. A donde quiera que tú vayas, yo iré. Tu tierra será mi tierra, tu Dios será mi Dios.
A veces en las bodas usan eso los esposos, las esposas. Eso no fue para una viuda, para un esposo. Eso fue para una suegra. Las suegras también van en honrar padre y madre. ¿Saben? Casados. Las suegras son un tipo de madre también. En mi tiempo de cáncer, yo luchaba con mucha tristeza, en momentos dados, por los químicos que me deprimían. Y un momento dado mi esposa me miró, me pasa el escáner que ella tiene, me pasa el escáner, me dice, yo sé por qué tú estás triste. Y yo decía, me dice, claro, tengo 1000 razones para estar triste, ella ya sabe. Me dice, yo sé por qué tú estás triste. Me dice, tú estás triste, estás pensando en tu mamá. Y yo, rayos, sí. Y estás preocupado por tu mamá. Y estás preocupado pensando en qué va a pasar si yo me muero. ¿Qué pasa con mami? Me dijo, si eso pasara, yo me encargo de ella. Yo quedé como que un qué. Me casé con Ruth. Cuando un hombre se casó con Ruth, escogió bien. Y mami no es fácil. Mami es como yo, bien simpática, bien así, pero más complicada que yo. Mami complicada. No diga que sí. Ya me está viendo. Ay, me debe el culto. Mami, te amo. Ella y yo nos parecemos mucho. Yo me parezco mucho a ella. Y sabes, hermano, qué alivio sentí. Mi esposa no se va a descender de mi mamá. Al contrario, va a estar ahí. Así que, hermano, se fueron caminando. Ruth con su suegra Noemí de vuelta a Belén, después de años de haber salido. Y cuando Noemí llegó, prendieron la música. Llegó Juanita y dijo que no volvía. No le cantaron eso a Noemí cuando volvió. ¿Qué pasó cuando entraron a Belén? A su pueblito. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó, por lo pequeño, por causa de su llegada. ¿De verdad ese es Noemí? Preguntaban las mujeres. Las mujeres rápido miran todo. Los hombres ni miramos canas ni arrugas, los hombres miramos ya. Pero las mujeres decían, pero ¿y esta es Noemí? Y entonces ella le dice, no me llamen dulzura, no me llamen Noemí. Contestó ella. Wow. Más bien llámenme Mara. Mara es amarga. Ya no soy dulce. Ya no soy la mujer que salió de aquí. Me fui dulce y vine amargada. Porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. ¿Quién? ¿El diablo? ¿Los paganos en Moab? Dios me amargó la vida, dice Noemí. Me fui llena, esposo, 2 hijos, tremendo futuro. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. O sea, llegaste de los Estados Unidos para allá y tu familia, ajá, y los cuartos que traíste, tú sabes, bueno, vieja, me fue mal y hasta los ahorros que llevé los gasté. De hecho, hay que vender la finca en Manabao para poder pagar la deuda que dejé en Nueva York. Pero vieja, tranquila, que Dios está en mi parte. Sí, Dios es de tu parte. A Noemí le fue fatal y está diciendo en su perspectiva, en su cosmovisión de la época, en la pequeña teología que tenía, está diciendo, Dios me amargó la vida. Llegué a mi casa derrotada. ¿Cuántos han sentido que, wow, volví a casa de los viejos en derrota, avergonzado? Volví a mi iglesia a Puerto Rico ya derrotado. Pues hermano, aquí estoy. Fue un desastre todo lo que pasó allá en Jarabacoa. ¿Por qué me llamas dulzura? ¿Por qué me llamas Noemí? Dulce María o Dulce Noemí. ¿Por qué me llamas Noemí? Cuando el Señor me ha hecho sufrir. ¿El Señor me qué? Me ha hecho sufrir. Dios me ha hecho sufrir.
Hermano, la cosmovisión y la teología de Ruth a veces es parecida a ti y a mí, que tenemos la Biblia completa, la revelación completa. Pensamos que este sufrimiento vino de Dios, y sabes que muchas veces yo lo busco, muchas veces el diablo lo trae, pero otras veces es Dios el que lo permite. Y sea como sea que llegó, Dios lo va a usar. ¿Cuántos lo creen? Cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí. Si perder un esposo es duro, perder un esposo y un hijo es muy duro. Y perder tu último hijo varón es muy duro todavía. Mi suegra muere un mes de marzo. Pero en el mes de abril, la mamá de mi suegra también murió. Me acuerdo cuando me llamaron a ver, mamá Ana murió. No puede ser una broma, pero se le murió la mamá en marzo y en abril se le murió la abuela. Pero ¿sabes qué? Mes y pico después murió el abuelo, el esposo de doña Ana, don Agapito. Los tres murieron en un periodo de 3 meses y medio aproximadamente. Anabel estaba perpleja. Marzo, abril, todo ese verano, hasta casi septiembre, se sentó conmigo y dijo, voy a llorar. Y lloró como 2 horas. O sea, fue una tragedia. Perdió el esposo y perdió sus 2 hijos. No me llamen Noemí, llámenme amargada. Ahora bien, el juego no termina hasta que Dios dice que se termina. Satanás no acaba ningún juego, no puede, no tiene esa autoridad. Solo Dios tiene el control de los tiempos. Él dice cuándo es hasta aquí. No es el médico, no es el dueño del banco que te mandó la carta para que la casa es mía ahora. No es tu jefe, no son tus pastores. No, quien pone los límites a los tiempos es Dios. ¿Qué pasó? La historia corta. Ruth se fue a trabajar al campo porque alguien tenía que trabajar para comer. No había plan social de la República ni nada por el estilo. Y se fue a trabajar a la casa de un pariente llamado Boaz, soltero, rico y poderoso y buen mozo. Oye, hermana, sigan orando, soltera. Pero resulta que Boaz era de la parentela de su esposo. Eso quiere decir que según la ley judía, él podía reclamar las tierras del esposo y comprarlas, porque nadie que no fuera de la familia podía comprar las tierras. Eso es que hoy día es diferente. Hoy día los Abreu le venden las tierras a los Muñoz. No se podía. Para que la tierra se quedara siempre en la familia, para que no hubieran pobres en la tierra. Ese era el principio de la ley. Pero bueno, las cosas han cambiado mucho. Entonces resulta que entonces Boaz vio lo piadosa que era Ruth y habló con el que le tocaba redimir esas tierras y a Ruth. Y le dijo, oye fulano, ¿tú vas a redimir la tierra de Ruth? La nuera de Noemí. No, yo no tengo interés. Bueno, en las tierras tengo interés, pero que tendría que casarme con ella. Yo no quiero casarme con ella porque no la conocía, pero vos la conocía. No puedes, pues dame tus zapatos, porque ese era lo que se hacía en esa época. ¿Tú no vas a redimir? Ok, dame el zapato, toma. Ese es el testimonio de que no vas a redimir. Yo voy a redimir. ¿Y sabes qué hizo? Vamos a la Biblia. Así que Boaz llevó a Ruth a su casa y la hizo su querida. Perdón, ¿qué dice? Su esposa, soltero. Cuando se acostó con quién, con ella, porque era su qué, su qué, su esposa. El Señor permitió que ella quedara qué, embarazada y diera a luz un hijo. Le dije que el juego no se acaba hasta que Dios dice. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor
para tu familia. Tú tienes un redentor en medio de tu sufrimiento. Ese redentor no se llama vos, es soltero, es guapo, es eterno y es joven para siempre. Se llama Jesucristo. Ese es mi redentor y se va a casar conmigo, dice la Biblia. Nos va a redimir para siempre, para siempre. Por eso es que a Cristo se le llama como el redentor. ¿Cuántas son abuelas aquí? Les va a encantar este pasaje bíblico que viene por ahí. Prepárense, alégrense en medio del sufrimiento. Que este niño, dicen estas mujeres bendiciendo a Noemí, que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez. Por fin alguien cuida a Noemí en la vejez, el nieto. Pues es el hijo de tu nuera que te ama. ¿Una nuera que qué? Que te ama. Una nuera que te ama. Más te vale. Claro, se aman hasta donde sean posible, porque verdad, yo sé que hay y hay. Mi esposa habla más con mi mamá que yo. Yo sé a veces, mami, mi esposa me dice. Claro, pero, ¿verdad? No siempre se baila al mismo ritmo. Y dice, pues es el hijo que tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. La bendición de Noemí es mayor que 7 hijos por la yerna que tenía Ruth. Ruth, dice la Biblia, mejor que 7 hijos. ¿Y sabe qué pasó? Acabado. Entonces Noemí tomó al niño. Implica, hermano, que estuvo en su crianza. Ahí está Noemí, la amargada. Ahora vuelve a ser ¿qué? Dulce. Pero ¿a quién tenía Noemí en sus brazos? Abuelas, abuelos, ten visión profética cuando cargues un nieto. ¿Quién sabe quién estás cargando en tus brazos? Mira quién cargó Noemí. Miren. Lo abrazó contra su pecho y cuidó de él, la crianza, como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían, por fin, ahora Dulzura tiene nuevamente un hijo. Y le pusieron por nombre Obed. ¿Y quién era Obed? Él llegó a ser el padre de Isaí, el abuelo de David. Dios es fiel. ¿Y quién salió de David? Un joven llamado Jesús. No es posible estudiar la genealogía de David o de Jesús sin hablar de Noemí y de Ruth, desde luego, y de Obed. Todo el proceso es más importante que el destino. El proceso es parte de lo que Dios está haciendo contigo, para lo que Dios tiene contigo. Y esas lágrimas son parte de la construcción de ese camino que Dios está haciendo para bendecirte. Así que, abuelos, cuando caigan a sus nietos la próxima vez, oren por ellos. Loida, ¿a quién cargó? A un bebé llamado como Timoteo. Después fue el asistente del apóstol Pablo. ¡Ja! Hasta 2 cartas están en la Biblia. Hermano, cuando carguen los bebés. Por eso es que al diablo le encanta el aborto. Precisamente, en cada aborto Satanás logra destruir, dañar la bendición que tenía para los abuelos y la familia de ese bebé que nunca nació. Ahí estaba Noemí con un bebé llamado Obed. ¿Y sabes qué? Noemí se disfrutó al bebé, aunque tal vez nunca conoció a David. Dios siempre ve la historia como completa. Dios ve. Y ella sufriendo, Dios me amargó. Y Dios ahí. Y Dios, en un momento dado, ella le dijo a su nuera, Dios levantó el puño contra mí, en un momento dado.
Pasa que es muy larga la historia. Pero sí dijo, Dios ha levantado su puño contra mí. Como si Dios esté enojado contigo. Aunque hayas pecado contra Él, Dios no está enojado. Dios está entristecido. Aunque esté caído por la razón que sea. Amén. Mira, Jeremías, esta palabra es de Dios para ti. Si se te olvidó todo lo que dije y te grabas eso, esa es la palabra con que cierro esta serie de 3 domingos. Jeremías 29:11. Escucha, Jeremías le está diciendo esto a un pueblo que iba a estar 70 años cautivo en Babilonia. 70 años cautivo. Y Dios le dice esto a este pueblo: solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Dios tiene ¿qué? ¿Para quién? Para su iglesia. Si los tuvo con Israel, ¿los tiene con quién? Con la iglesia de Cristo. ¿Quién lo sabe? ¿Solo quién? Solo Él. ¿Tú lo sabes? No, yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero ¿sabes qué? Son planes buenos. Son planes buenos. Yo no sé lo que Él tiene para mí, pero lo que tiene es bueno. Yo lo quiero. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes, ¿para qué? Para destruirte, para dañarte, para vengarme de ti por desobediente. Israel era desobediente. Son planes de bien. ¿Qué padre quiere planes de mal para sus hijos? Alguien que me levante la mano. Nadie, por más canalla que sea. Son planes para su bien y no para su mal. Para que tengan un futuro lleno de ¿qué? De esperanza. No quiere decir que en el futuro no tendré ¿qué? Dificultades, pero tendrás esperanza. Yo no sé lo que me espera mañana, pero necesito tener esperanza. Para que tengan un futuro lleno de ¿qué? De esperanza. ¿Qué tenía Noemí ahora? Esperanza. Ese bebé era ¿qué? Era esperanza. Acabamos. Cierra tus ojitos. Cierra tus ojitos allí donde estás. Si en esta mañana, casi tarde ya, estás aquí con nosotros y todavía no le has entregado tu vida a Jesús, pues este es el día para ti. Le entregamos nuestra vida a Cristo porque somos pecadores, porque Cristo murió por nosotros en la cruz. Al recibir a Cristo estamos diciendo: Señor, tú tomaste mi lugar en la cruz. Yo debía haber estado en la cruz, pero tú tomaste mi lugar. Me arrepiento de mis pecados y te invito a mi vida. Y ahí Él llega a tu vida y de la amargura, como Noemí, te vuelve como dulce en Cristo. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo en esta mañana como Señor y Salvador de su vida? ¿Habrá alguien que dice: yo quiero recibir a Cristo? O alguien que nos está mirando, que nos puede llamar o nos puede escribir. Hay un número allí donde puedes llamar y decir: yo quiero recibir a Cristo. Nos mandas una nota por el chat para que estemos orando por ti. ¿Aquí habrá alguien que quiera recibir a Cristo? Como quiera, por causa de la gente que nos está viendo, si vas a recibir a Cristo, haz conmigo esta oración. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, que te he dado la espalda muchas veces. Hoy me vuelvo a ti, reconociendo que tú moriste por mí en la cruz, que yo debía haber estado allí, pero tú por amor tomaste mi lugar. Ven a mi vida, Señor, quita la amargura y trae, Señor, el gozo de tu Santo Espíritu. Amén, amén. Si hiciste esta oración, escríbenos, llámanos. Queremos estar en contacto contigo. Dios te bendiga.